hablar acerca de la solución de los conflictos. Voy a comenzar contándoles una historia. En historia en el Antiguo Testamento hay un relato en donde en una ocasión David, que todavía no era rey en ese tiempo, David era un perseguido y él tenía unos acompañantes con él y ellos estaban siendo perseguidos por el rey Saúl y buscaron en qué ocuparse. Entonces vieron que un hombre tenía extensiones de terreno y cultivos y que había muchos asaltantes, así que ellos empezaron a cuidar la siembra de ese hombre. Se llamaba Nabal. Tal vez ustedes conocen esa historia. Y David, por todo el tiempo de la siembra, estuvo cuidando a los pastores y a los campesinos de este hombre. Y cuando fue el tiempo de la cosecha, él tenía la ilusión de que le iba a compartir algo de la ganancia. Así que el día de la cosecha, Nabal hizo una fiesta y se emborrachó y estaba disfrutando de todo lo que había cosechado. En eso llegaron los mensajeros de David y le dijeron: pues nos manda David para que nos des algo de la cosecha, porque pues queremos comer. Y el hombre borracho se quiso hacer el valiente y delante de todos los humilló. Y humilló a David y les dijo: no les voy a dar nada, en pocas palabras. Esta historia está en primer libro de Samuel, capítulo 25. Y los mandó de regreso con las manos vacías. El relato dice que la esposa estaba viendo y oyendo todo lo que este hombre dijo en su necedad. Él no sabía que David había sido un general muy exitoso en la guerra y que el desaire que él les hizo era un pleito garantizado, era una desgracia garantizada para la familia. ¿Algunos de ustedes han leído la historia? Entonces ya saben. Entonces van los hombres a darle el desaire a David, la noticia, y la mujer se da cuenta y ella no se queda con los brazos cruzados. Hizo algo. Ella dice, el relato, que agarró alguno de los recursos que tenía a su alcance, comida, vino, panes, y se fue con un criado. El esposo ni cuenta se dio, imagínense cómo andaba. Y fue ella y se encontró a David cuando ya venía. Cuando ya venía precisamente a vengarse del desaire que le hizo. Entonces la mujer le da todo eso y le pide perdón a David. Y dice: de veras que Dios te mandó, porque si no hubieras venido, de verdad, hubiera acabado con toda esa familia. Si tú hubieras sido la esposa de Nabal, ¿qué hubieras hecho? ¿Qué hubieras hecho tú? Fíjense cómo la sabiduría de una mujer evitó un conflicto mayor y cómo un hombre necio causó un conflicto. Los conflictos son parte de la realidad. Los conflictos son una realidad. Cuando Lilia y yo nos íbamos a casar, le pedimos consejo a un pastor para que pudiéramos estar mejor preparados. Y me acuerdo que en una ocasión yo le pregunté al pastor: oye, y cuando tú tienes problemas o conflictos en tu matrimonio, ¿cómo le haces para resolverlos? ¿Y saben qué nos dijo? Oh, yo nunca tengo problemas en mi matrimonio. Nunca tenemos conflictos nosotros. ¿Y saben qué? Yo le creí. Yo era soltero, nunca había estado casado. ¿Qué esperaban? Yo le creí. Así que cuando nos casamos, mi esposa y yo, y tuvimos nuestros primeros conflictos, yo sentía que estábamos mal, que éramos anormales. Porque yo me acordaba lo que él me decía, ¿no? Y miren qué mentiroso, pastor, Es un mentiroso, fue un mentiroso al menos. Porque después Lilia y yo me acuerdo que cuando pasó el tiempo, nos acordamos y decíamos: oye, ¿te acuerdas aquella vez que visitamos el pastor? ¿Te acuerdas cómo estaba la esposa, la carota que tenía? Ahora que ya está uno casado, ya sabe interpretar las señales, ¿no? Pero nos dimos cuenta que simplemente no era cierto, que también ellos tenían conflictos.
Así que, ¿por qué hablar de los conflictos? Porque es una realidad en la vida de todos nosotros. ¿Por qué tenemos conflictos los matrimonios? Bueno, porque somos personas imperfectas. Porque somos imperfectos y a veces porque somos personas no sanas interiormente. Que nuestro pasado, nuestra crianza o nuestro orgullo nos hacen estar batallando con las mismas cosas. En los matrimonios hay dos tipos de personas: los que causan los conflictos, como Nabal, y los que resuelven los conflictos, como Abigail en esa historia. No se preocupen, no voy a pedir que levanten la mano y me digan de cuál eres tú. Ayer en México y antier en otros países de Centroamérica celebramos la independencia, y eso es lo que estamos celebrando en una noche como esta. Y casi todas las historias de la independencia fueron historias de conflictos. ¿Se dan cuenta? Nuestros países tuvieron que pasar por conflictos armados, políticos, para llegar a gozar de independencia. Así que usando como puente ese tema de la independencia, de los conflictos, hoy voy a hablar de la solución de los conflictos. ¿Por qué? Porque son una realidad. ¿Por qué? Porque somos diferentes en el matrimonio, los hombres y las mujeres somos diferentes, pensamos diferente, vemos las cosas de un ángulo diferente y además somos pecadores, somos imperfectos. Nosotros también ofendemos, aunque nos cueste reconocerlo. Pero voy a hacer un par de aclaraciones antes de entrar en el tema de lleno. En primer lugar, debo recordarles qué es el matrimonio según Dios. El matrimonio según Dios es un pacto, diga pacto. Según la sociedad, el pacto es un contrato, al menos en México así dicen, el contrato matrimonial. Pero en la Biblia el matrimonio es un pacto, diga pacto. ¿Qué quiere decir eso? En la Biblia el matrimonio según Dios es un pacto de amor y de fidelidad que hacen un hombre y una mujer teniendo a Dios como testigo. ¿Ven esa diferencia? En el matrimonio, un hombre y una mujer se dicen votos de amor y de lealtad, de fidelidad, y ponen a Dios como testigo, lo invocan como testigo. Quiere decir que, a diferencia del matrimonio civil, donde tú traes de testigo a otras personas, por eso esas personas fallecen o se van, pues ya no pueden dar testimonio. Pero cuando tú invocas a Dios como testigo, Él siempre va a estar viendo. Eso es el matrimonio según Dios, en donde ambos se cometen a amarse, respetarse, serse fieles. Ahora, las probabilidades de resolver los conflictos en una pareja son mayores para los que cumplen dos condiciones. Una pareja va a tener conflictos, pero hay más probabilidades que esa pareja sea más feliz y resuelva sus conflictos de manera más fácil cuando, en primer lugar, la pareja está casada. Cuando la pareja está casada. Porque la pareja ha invocado una autoridad superior. ¿Quién es esa autoridad? Dios, ¿me entienden? Y como una pareja invoca a Dios como testigo de su unión, la pareja no se va a dar por vencido tan fácilmente en su relación cuando se pone difícil. ¿Entienden la lógica, verdad? Pero cuando no existe ese compromiso, siempre la puerta del divorcio, del abandono o de la separación, más bien porque no están casados, es más fácil cuando no existe matrimonio. Segundo, cuando los dos, además de estar casados, son creyentes, hay más probabilidades de que solucionen sus problemas. ¿Por qué? Porque si son creyentes, aceptan que Dios es la máxima autoridad y que en caso de desacuerdos, Él funciona de árbitro. ¿Entienden? Así que tienen más cosas a favor. Por eso nosotros animamos a los jóvenes a casarse. Porque no solo van a recibir la bendición de Dios sobre su relación, sino además van a tener las posibilidades de ser más felices. ¿Saben que se han hecho estudios? Dicen que los cristianos entregados a Dios
tienen matrimonios más felices y tienen sexo más satisfactorio. Los que no conocen al Señor dicen lo contrario, ¿verdad? Dicen, no, pues son muy aburridos. Entonces, de otro modo, cuando no estás casado, cuando no eres creyente, entonces siempre existe esa opción de separarse o de dejar a la pareja. Pero cuando tú eres casado y cristiano, la separación es la última opción y solo se reserva para casos de veras extremos. Habiendo hecho esas dos aclaraciones, entonces hay tres cosas que yo voy a decirles acerca del conflicto en esta enseñanza. Primero voy a hablar acerca de las causas de los conflictos, luego voy a hablar acerca de los niveles de conflicto y por último voy a hablar acerca de la solución de los conflictos, desde una perspectiva bíblica. ¿Ok? Empiezo hablando de las causas de conflicto. ¿Por qué surgen los conflictos entre un esposo y una esposa? A veces entre padres e hijos, entre patrón y empleados, entre maestro y alumnos, entre vecinos, pero en este caso entre esposos. ¿Por qué surgen los conflictos? Bueno, hay básicamente dos causas de los conflictos. Número uno, las ofensas, y número dos, los desacuerdos. Voy a explicar cada uno. ¿Por qué hay conflicto entre dos personas? En primer lugar, por ofensas. O si quieres usar otra palabra, por agresiones. Ahora hay dos tipos de ofensas o hay dos tipos de agresiones. Hay agresiones u ofensas que son incidentales y hay ofensas que son intencionales. Las ofensas incidentales no son planificadas, suceden sin que haya mala intención, pero suceden. Nos ofendemos, pero yo no había pensado ofender, ¿me entienden? Surge alguna situación, ya sea problemas que tengo yo en mi carácter, afectan la forma en que yo me dirijo con mi pareja y la ofendo. A veces el problema está en asuntos internos que tengo yo, pero no es que yo haya pensado, la voy a molestar, la voy a ofender. Eso se llaman ofensas incidentales. Problemas como cuáles. Si yo soy una persona muy egoísta, es muy probable que voy a provocar un problema. Si yo soy una persona que tiene problemas de resentimiento, de rencor, problemas de ira, de todo me enojo. Si yo soy una persona descontenta, que de todo se queja. Si yo soy una persona celosa, si tengo patrones de pensamiento distorsionado, todo eso está adentro de mí. Y eso es una bomba de tiempo, porque eso va a hacer que de algún modo yo voy a ofender. ¿Sí me explico? Pero no es que yo tengo como la misión de mi vida fregarle la borrega, ¿verdad? Al otro. O sea, hacerle la vida de cuadritos, atormentarla. No es eso. Es simplemente problemas de carácter que tengo yo, problemas de mi manera de pensar, que resultan en ofensas. Eso no significa que cuando alguien ofende a su pareja por esa causa, la otra persona no pueda hacer algo. Pero va a tener que tener paciencia. Si, por ejemplo, le voy a dar un caso típico. Si tú eres una persona muy enojona, garantizado el conflicto. Pero no deberían de sufrir los que te rodean tu enojo. Tú tienes un problema con el enojo. Y tu pareja o tus hijos o los que te rodean te tienen paciencia. Algunos se resignan porque no tienen de otra, son tus compañeros de trabajo. Pues ni modo, ¿qué les queda, verdad? O ya se casó contigo, tu esposa o tu esposo. Pero te van a tener paciencia, pero de todos modos es desgastante. Entonces, estas son ofensas incidentales. Ahora, hay ofensas o agresiones intencionales. Esas son peores, ¿verdad? Y esas ocurren por la conducta abusiva de uno de los dos. A esto le llaman personalidad narcisista. ¿Han oído eso? Eso significa eso. El narcisismo es creer que tú eres superior a los demás y que todo te lo mereces y que todos existen para darte gusto. Entonces, la conducta abusiva, narcisista, ofende intencionalmente y también hay veces
que algunos ofenden como una estrategia de ocultamiento o de justificación. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, un caso típico. Cuando un hombre o una mujer es infiel a su pareja, para adelantarse a que lo descubran o que ya no quiere tener intimidad con esa persona, busca excusas para hacerse el ofendido o la ofendida. Entonces provoca ofensas, pero esto es una estrategia que tiene, digamos que para perpetuar, para alargar su problema personal de infidelidad, en este caso del ejemplo. ¿Me estoy dando a entender? Entonces a veces las personas ofenden intencionalmente porque son abusivas y otras veces ofenden intencionalmente como una estrategia. Es típico, a veces tú lo ves en los jóvenes o en los niños. Cuando tú les mandas a tus hijos que no hagan algo y no están de acuerdo con tus reglas, se hacen los ofendidos ellos. Se hacen los ofendidos. Y la agarran contigo, pero en realidad es un mecanismo psicológico que ellos usan para alargar su rebelión, por así decirlo. Y esto lo hacemos los adultos también. Ofender es una manera de adelantarnos a poder seguir yo con mi estrategia que creemos. Es algo que las personas hacen. Ahora, y estoy explicando ahorita por qué hay conflictos. No se me pierdan en toda la explicación. Estoy explicando, hay conflictos porque hay ofensas, ya sea incidentales o intencionales, y hay conflictos porque hay desacuerdos. Ahorita estoy explicando las ofensas. Ahora, hay veces, debemos que hacer un paréntesis aquí para explicar que algunas veces las ofensas son ficticias. Hay veces que las ofensas no son reales, son ficticias cuando alguno de nosotros es inmaduro. A todos nos ha pasado quizás que llegamos a un lugar y, no me saludó, ¿viste? Y luego y ya, entonces yo digo, se están riendo, están hablando de mí. ¿Alguna vez has conocido a alguien así, no? ¿Son ofensas auténticas? No, son ofensas en su mente, ¿verdad? No son reales, pero las siente reales la persona que las vive. Tal vez escucharon aquella historia de un hombre que iba manejando en la noche, se le ponchó la llanta, en medio de la carretera en la oscuridad, no había nadie que lo ayudara, se bajó y traía la llanta de repuesto, pero no traía el jack, el gato, le decimos nosotros allá en México. Y dijo, voy a ir a pedir un gato prestado, pero en la madrugada, en el medio de la nada, ¿dónde? Y por allá lejos en el cerro se ve una lucecita, ¿no? Y él va caminando y diciendo, les voy a pedir el gato, pero voy a tocar la puerta y se van a asustar y se van a levantar bien asustados, capaz es que trae un rifle el hombre, se va a levantar, me va a abrir la puerta, me va a empezar a gritar, ¿no? ¿Y por qué me grita? ¿Quién se cree para gritarme a mí? No, a mí nadie me grita. Y así mientras va caminando y él va construyendo todo esto, ¿no? No, ¿por qué me va a gritar? No, a mí me respetan. Y ya cuando llega, toca la puerta bien fuerte y pues claro, sale la persona bien asustada, ¿no? Y le dice, a mí no me grita, hijo de su sabe cuántas, quédese con su gato. Y se da la media vuelta y se va. Pastor, no siga, yo me casé con ese. Hay veces que las ofensas, cuando miren, no solo cuando somos inmaduros, cuando hemos sido víctimas de abuso, a veces respondemos así. Cuando alguien te patea y te patea, tú aprendes la lección. Entonces no siempre, es fácil etiquetar, ¿verdad? Es que es inmaduro. Bueno, a veces que las personas han sido muy lastimadas, han sido víctimas de abuso. Entonces, ellas son susceptibles de interpretar las cosas de manera defensiva y como si estuvieran siendo agredidas. Aunque no son agresiones. Y esto es un mecanismo irracional de defensa. ¿Han oído esa frase, no? Porque haces una tormenta de un vaso de agua. De eso estamos hablando. Ahora, cuando las personas se sienten atacadas, ustedes ya saben, hay las dos reacciones instintivas
cuando alguien se siente amenazado o atacado, ¿cuáles son? La huida, y si ya no tienes a dónde huir, si estás arrinconado, esquinado, pues es el ataque, ¿verdad? Si tú quieres sobrevivir, el instinto de supervivencia, si tú te sientes agredido, huyes. Pero si ya no hay a dónde huir, entonces atacas. Lo vemos en nuestras mascotas, ¿verdad? Es un instinto que tenemos todos los seres vivos por sobrevivir. Bueno, entonces, nosotros no somos animales. No me malinterpreten, no dije eso. Nosotros somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Dios nos ha dado razonamiento, no solo instinto. Entonces, tenemos la capacidad de elegir nuestras respuestas en lugar de dejarnos llevar por los instintos cuando nos sentimos amenazados. En resumen de esta primera parte, entonces, las ofensas pueden ser incidentales o pueden ser intencionales por los problemas de carácter o por la conducta abusiva. Ahora vamos a hablar de la segunda causa de conflictos. Yo les dije, hay conflictos causados por las ofensas, hay conflictos causados por los desacuerdos. Esa es otra cosa diferente. Mientras que las ofensas son el resultado de algo malo que alguien hace contra ti. Los desacuerdos son el resultado de diferencias de opinión. No es lo mismo que alguien hace algo malo contra ti, que alguien está viendo las cosas desde otra perspectiva y no está de acuerdo contigo. ¿Ven la diferencia? Una es una acción que interpretamos como mala en mi contra y la otra es un punto de vista diferente, un desacuerdo, por eso lo llamamos desacuerdo. Las diferencias entonces no son agresiones, aunque esas personas de las que hablamos, esas personas que son inseguras o las personas cuando se sienten impotentes ante al poder y la personalidad otra, pueden interpretar un desacuerdo, una diferencia como una ofensa al mismo tiempo. Porque la persona que está en poder abusa del poder continuamente. Cuando está en desacuerdo la otra, con que le digan que no, siente que la está agrediendo. Eso es un fenómeno. Así que los conflictos surgen por ofensas o por desacuerdos. Debemos aprender a enfrentar los conflictos de manera adecuada según la causa. No es la misma forma en que se debe resolver un conflicto cuando es causado por una agresión que cuando es causado por un desacuerdo. Y si nosotros no sabemos hacer la diferencia, vamos a hacer más grande el conflicto o lo vamos a alargar en cuanto al tiempo. ¿Saben ustedes que no está malo ser felices? Se supone que para eso te casaste, ¿no? Se supone que para eso se casaron los casados, ¿no? Para ser más felices. Ahora, yo sé que vivimos en un mundo donde no todo es felicidad. Hay sufrimiento. Pero tienen razón. El matrimonio es para que podamos ser un poco más felices. ¿Por qué quisieras reducir la dicha o la felicidad que puedes tener en tu matrimonio sin aprender a lidiar correctamente con los conflictos? Y eso es lo que puede pasar. Ese es el potencial que tiene un conflicto, de robarte dicha en la relación más íntima que tienes en la vida. Y me da tristeza que a veces nosotros pasan los años, las décadas y no aprendemos a mejorar en la solución de los conflictos porque tenemos la oportunidad. La vida es corta, la vida en este mundo es corta. Dios nos la dio, la oportunidad. Deberíamos hacer lo más posible dentro del plan de Dios para ser felices con la pareja que tenemos. ¿Por qué vivir menos que eso? Ahora, entonces, vamos a hablar de la forma de solucionar los conflictos, pero antes tenemos que hablar de los diferentes niveles de conflictos que hay. Y voy a tratar de ser muy sencillo y para esto lo voy a ilustrar con un relato que está en primer libro de Samuel, capítulo 17.
Por cuestión de tiempo, si quieren buscarlo, háganlo, y si no, escuchen, lo voy a resumir. En el mismo libro que leí primero de Samuel, bueno, más bien describí primero de Samuel 25 al principio. Ahora voy a regresarme unos capítulos, y en primero de Samuel 17 está la famosa historia de David y Goliat. ¿Cuántos se la han escuchado? David y Goliat. ¿Han oído? El jovencito, las piedras, el gigante le corta la cabeza. Ahí está. ¿Ok? David y Goliat. Muy bien. En esa historia de David y Goliat hay un detalle muy interesante. Fíjense. David es un joven, cuida las ovejas del rebaño de su padre, vive en el sur del país, en la aldea de Belén, y obviamente el rebaño no está en la aldea, no está en Belén, pero está fuera de Belén, ¿verdad? El padre se llama Isaí, tiene muchos hijos, el hijo menor se llama David, y todos los hijos mayores están ocupados en diferentes labores, pero David es el cuida ovejas. Así que se inicia la guerra con los filisteos. El rey Saúl convoca a los jóvenes para que den servicio militar, se conforma el ejército de Israel y salen al campo de batalla. Los filisteos ya están enfrente, les están declarando la guerra a los israelitas. Pero entonces sale un paladín de los filisteos de unos 3 metros de alto, muy fuerte, armado con una gran jabalina y con su armadura bien puesta, y sale en la mañana y desafía al ejército de Israel que está del otro lado de un valle, y les dice: ¿para qué hacer una masacre? Manden a su mejor soldado que pelee conmigo, y si yo lo venzo, se rinden, y si él me vence, nos rendimos. ¿Para qué tanto derramamiento de sangre? Pero bueno, con semejante Goliat, ¿quién se anima, verdad? Antonio, ¿te animas tú? Dices, bueno, ¿te animas tú? No, pues, ¿quién se anima? Y el rey, dice el relato de la historia, el más alto de los israelitas era el rey Saúl. Y cuando el rey Saúl ve a Goliat, él dice, en lugar de decir, poner el ejemplo él dice: el que se anime, le doy a mi hija, va a ser mi yerno. Le voy a perdonar los impuestos a la casa de su padre. Pues nadie se anima, ¿verdad? No, pues dice, pues va a ser la primer princesa viuda, porque ¿quién se va a ir a meter con aquel, verdad? Y nadie se anima, y pasa un día, y pasa en la mañana, sale el Goliat, nadie se anima, sale en la tarde otra vez a echarles malo, nadie se anima, se burla de ellos, los humilla y se regresa, y así pasan 40 días, y nadie se anima. Entonces Isaí, allá en Belén, no tiene noticias, y tiene sus hijos mayores están allá. Su hijo mayor Eliab y otros hijos de Isaí están allá. Entonces le dice: háblenle a David, ven, llévate estos quesos y esta comida, vete al ejército y llévaselos a tus hermanos porque van a ocupar provisiones, y me traes el reporte a ver cómo están. Nomás quiero saber si están bien mis hijos. Ok, papá. Y se va David con el lonche y llega al campo de batalla, y cuando llega justo a la hora que está Goliat lanzándole el reto a los israelitas y viendo que nadie responde. Y David, que es un adolescente, un joven, dice: ¿pero cómo? ¿Cómo se atreve ese? ¿Quién se cree es incircunciso? Esa es una forma muy despectiva de decirle: ese no tiene la protección de Dios. ¿Quién se crece para desafiar a los ejércitos del Dios viviente? Dice él. Y David está volteando. ¿Quién va a ir? Ya se va, nadie va. O sea, él está sorprendido. Entonces él llega y dice: oh, ¿dónde está Eliab, el hijo de Isaí? Porque tengo que entregarle. Pero está en ese momento entre busca al hermano y oye el desafío, y él está ofendido. El Espíritu del Señor está en David. Cuando Eliab, su hermano, lo ve, y Eliab ve a David y se pone enojado, furioso. Dice que Eliab viene y le dice: yo conozco tus intenciones, y le empieza a echar pleito a su hermano. Ahora, ¿quién era el enemigo aquí? Díganme ustedes, ¿quién era el enemigo? ¿Quién era? Pero ¿a quién agarra de enemigo este? Fíjense, qué raro, ¿verdad?
Quiero leerles exactamente los versículos 28 al 30. Escuchen lo que dice. Es primero de Samuel 17, 28 al 30. Y Eliab, su hermano mayor, oyó cuando él hablaba con los hombres. Y se encendió la ira de Eliab contra David y dijo: ¿para qué has descendido acá? ¿Con quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la maldad de tu corazón, que has descendido para ver la batalla, morboso. ¿Verdad? Bueno, eso yo se lo puse ahí. Eso de morboso no dice. Pero David le respondió: ¿qué he hecho yo ahora? ¿No fue solo una pregunta? Entonces se apartó de su lado hacia otro y preguntó lo mismo. Y el pueblo respondió lo mismo que antes. ¿Cuál era la pregunta de David? ¿Qué van a hacer al hombre que vence a ese enemigo? Eso es lo único que había preguntado David. ¿Qué va a hacer el rey con el que vence a este hombre? Y cuando Eliab lo oye, se enoja con él. Si hubiera venido tu hermano mayor y delante de toda la gente te humilla así, ¿tú qué hubieras hecho? ¿Tú qué le hubieras dicho? Para eso me gustabas, collón. Ay, si vienes a desquitarte conmigo, irá. A ese es al que le deberías ir a gritar: sacatón, chillón, cobarde, una vergüenza para la familia. ¿Qué le hubieras dicho tú? Es que se la merecía Eliab, ¿sí o no? ¿Sí o no? Pero ¿qué hizo David? ¿Qué hizo David? Se apartó. Miren el discernimiento de David. David recordaba quién era su verdadero enemigo. ¿Quién era el verdadero enemigo? Goliat. ¿Qué creen que hubiera pasado con el espíritu de David si se engancha en una discusión con su hermano? No, a mí tú no me gritas. No, a mí tú no me gritas. Tú no sabes por qué estoy yo aquí. Mi papá me mandó. No es cierto, que sí, que no. Y ya se imaginan ahí el mitote que se arma. Digamos que David hubiera ganado esa discusión. ¿Cómo quedó al final de la discusión? Digamos que David hubiera perdido esa discusión. ¿Cómo hubiera quedado David? No había salida. Cualquiera de esos dos escenarios hubiera constituido un desgaste emocional y espiritual para él. ¿Sí o no? Pero él no se olvida quién es el enemigo. Así que él no le contesta y se retira. Esto nos enseña a nosotros algunas lecciones. Punto número 2 de mi enseñanza: no todos los conflictos son iguales. Hay niveles de conflictos. Hay conflictos que llamo mayores y hay conflictos que llamo menores. El conflicto menor debería ser ignorado. ¿Qué hizo David? Aquí tiene a su hermano que le está gritando y lo está humillando delante de todos. ¿Y qué hace David? Se retira. ¿Por qué? Porque realmente él sabe que si se engancha en ese conflicto, va a perder la energía que necesita para el verdadero conflicto. ¿Entiendes? Ese conflicto de verdad va a necesitar toda su atención y su energía. En cambio, los conflictos mayores son los que debes enfrentar, porque si no los enfrentas, se van a repetir y van a aumentar. Ya lleva 40 días este hombre humillando a todo Israel. ¿Se imaginan la moral de todos los israelitas? Estaba por los suelos, ahora ya empiezan a pelearse entre ellos. Un conflicto mayor es algo intolerable que nadie debería soportar. Además, cuando un conflicto mayor no se confronta, le das un mal ejemplo a los demás. Cuando tú estás viendo, por ejemplo, que el novio de tu hija la golpeó, ¿no vas a hacer nada? ¿No vas a hacer nada? Si de novios la golpea, deja que se casen. No, que no se casen, Dios la libre. Pero resulta que tú golpeas a tu esposa. ¿De dónde crees que se agarró la idea de que, pues, es que cuando tú estás en un conflicto mayor, debes de enfrentarlo? Porque no solamente, si tú no lo enfrentas, se va a seguir repitiendo,
va a seguir aumentando, sino que además le estás dando un ejemplo a los que te miran y pueden aprender de tu mal ejemplo. Pueden aprender de tu mal ejemplo. Por eso hay que evaluar el conflicto que yo enfrento. ¿Es un conflicto menor o es un conflicto mayor? No se enfrentan igual los dos conflictos. Sin embargo, por desgracia, hay veces que un conflicto menor se convierte en un conflicto mayor, al menos bajo dos circunstancias. A veces un conflicto menor escala y se convierte en un conflicto mayor, primero, cuando la persona tiene problemas internos, otra vez. ¿Se acuerdan? Cuando nosotros tenemos problemas internos de carácter o patrones de pensamiento distorsionado, de cualquier cosita pequeña se hace una discusión, se hace un problema. Segundo escenario, cuando un conflicto menor se convierte en un conflicto mayor, es cuando el conflicto menor se repite y se repite y se repite y se repite. Y ya se supone que debería de haber aprendido, pero no hace nada y se repite y se repite y se repite. Llega un punto en que la bolsa se llena de piedritas, ¿verdad? Y lo que era un conflicto mayor, sigue tirando los calcetines, sigue tirando los calcetines. Ya te dijo, no tires los calcetines, ya te compré un bote, ponlos ahí. Yo sabré, no, yo no soy un niño, a mí no me digas. Sigue tirando los calcetines, sigue tirando los calcetines, y un día llega y ya no hay calcetines. Oye, hiciste una fogata allá afuera. Sí. ¿Qué pasó? A veces que un conflicto pequeño de tanto que se repite, ¡pum! ¿Verdad? Por negligencia. Pero yo a veces no estoy seguro, yo no sé si el conflicto es menor o es mayor, es que no sé. Bueno, cuando eso pasa, deberías de pedir consejo a personas maduras, a personas adecuadas. Porque si le preguntas a un inmaduro, pues no, pues olvídate, ¿verdad? Pero si estás confundido alguna vez, tienes un conflicto con tu pareja y no estás seguro qué tan grave es, pide consejo a alguien de confianza, alguien con madurez. Dile, fíjate que me está pasando esto, no sé si es serio o no. Y esa persona te podría dar una opinión externa que no está involucrada en sus sentimientos y decirte, sabes que eso no está bien, eso no está bien. Eso es preocupante, deberías hacer algo. O si te dicen, no es eso. Una vez me acuerdo que un hombre joven, casado, le fue a pedir consejo a un hombre ya mayor, muy mayor. Le dijo, no, mi esposa, que así ya sabe. Y yo lo estaba viendo. Y el hombre mayor le dijo, cómprese un dominó, vaya a jugar con sus amigos. Dijo. Ese es el consejo que le dio. Y yo lo escuché y dije, es un buen consejo en este caso. No le des tanta importancia. Ten amistad con otra gente, porque si toda tu amistad está concentrada ahí, pues eso también puede ser asfixiante. Bueno, ahora hablemos de la solución a los conflictos. Finalmente, les dije que iba a hablar de las causas de los conflictos, los niveles del conflicto. ¿Cómo se soluciona un conflicto desde una perspectiva bíblica? Bueno, va a depender la solución dependiendo de la naturaleza del conflicto. ¿Se acuerdan que les dije? Si el conflicto fue por una ofensa, una agresión, o si fue por un desacuerdo, entonces la táctica para abordar un conflicto va a variar. Antes de entrarle a tratar de resolver un conflicto, primero entonces debes tratar de tomar un tiempo para pensar. Piensa en el conflicto y identifica qué es. ¿Es un desacuerdo o es una ofensa? ¿Es un desacuerdo o es una ofensa? Porque de eso va a depender el siguiente paso. ¿Están entendiendo la lógica? No es lo mismo. Además de identificar qué tipo de conflicto es, hazte algunas preguntas. ¿Cuál es la posible causa de este conflicto? ¿Cuál es la posible causa? Porque una cosa es el síntoma y otra cosa es la enfermedad, ¿no es cierto?
¿Te empieza a salir una ronchita roja? Ponle pomadita, vitacilina. Otra ronchita, vitacilina, 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 vitacilina. Le diste remedio, ¿no? ¿Qué atacaste? El síntoma, ¿verdad? El síntoma. Pero ¿cuál es la causa? ¿Cuál es la causa? Entonces trata de pensar, ¿por qué tengo este conflicto? ¿Por qué me está causando tanto problema? ¿Qué es? ¿Un desacuerdo que tuvimos? ¿O me siento ofendido? ¿Me siento que me agredió, me faltó el respeto? ¿Qué es el problema? ¿Por qué? Pregúntate, ¿por qué? ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué? ¿Fue algo que hice yo, que dije yo? ¿Justifica esta? ¿Por qué? ¿Alguien le calienta la cabeza? ¿Por qué crees que está pasando esto? Esto ya ha pasado muchas veces. ¿Qué puede ser la causa de esto? Pregúntate eso. Pregúntate, ¿cuál es la solución razonable? No me siento bien. Yo creo que... Entonces empieza a pensar, porque si tú no tienes claras estas preguntas y luego vas y le dices, quiero hablar contigo. ¿De qué? Es que tenemos que hablar, tenemos un problema. ¿Cuál es el problema? No sé. ¿Qué? ¿No pasan esas cosas? ¿Qué tienes? Nada. ¿Qué te pasa? Nada, no sé. Bueno, pues para resolver un conflicto tienes que saber. Tienes que saber y también tienes que saber cuál es la solución que tú quieres, ¿no? Tienes que saber cuál es la solución. ¿Qué esperas tú que es la solución razonable? Si lo conversas con tu pareja y no llega a estar de acuerdo, ¿cuál sería la solución mínima aceptable para ti? Son preguntas que valen la pena. ¿Estás listo para ser respetuoso y razonable? Porque a veces uno está bien enojado, ¿verdad? Quiero hablar contigo, a ver. Quiero hablar contigo. No, a mí me escuchas, ¿cómo de que no? ¡Cobarde! ¿Dónde vas? Entonces, para que haya esperanza de solución de un conflicto, uno tiene que estar preparado emocionalmente para hablar con respeto y ser razonable. Porque tal vez te pueden dar alguna explicación, pero tengo que estar abierto para escuchar, ¿o no? Digo, si quieres solucionar un conflicto. Si lo que quieres es desahogarte o revancha o venganza, o es otra cosa. Ahora, digamos que ya más o menos pensaste, digo, ¿por qué me siento así? Y todavía permanece el conflicto. Dice, si este conflicto amerita una conversación, vamos a tener que hablar. Ok. ¿Por qué es lo que me molesta? ¿Cuál creo que es la causa del problema? ¿Qué es lo que quiero? Ok, estoy listo. Señor, dame serenidad. Quiero, dame el momento. Necesito que me ayudes. Horas. Ok, ya está. Ahora, vamos sobre el asunto. Fíjense bien, qué importante. Estos son 3 principios para tratar de resolver un conflicto. 3 principios para resolver un conflicto por desacuerdo. Voy a empezar con la segunda. ¿Se acuerdan? Conflictos por agresiones u ofensas, conflictos por desacuerdos, por diferencias de opiniones. Voy a empezar por estos. Tenemos una opinión diferente tú y yo. Tenemos una opinión diferente y escaló. No nos pusimos de acuerdo y ya nos sentimos irritados. Y no, y algo pasa. Luego hablamos. Y entonces piensas, ¿qué pasó? A ver, ok. Entonces, vamos a hablar del desacuerdo. Ahora, aquí hay 3 principios para tratar de resolver un desacuerdo. Número 1, comprender. Número 2, ser comprendido. Número 3, compromiso. O sea, estoy hablando de, esto se llama comunicación y compromiso. Para resolver un conflicto por desacuerdos necesitamos 2 cosas. Una comunicación efectiva y un compromiso ganar-ganar. Voy a explicar esto. La comunicación efectiva en los círculos de la conducta humana se llama comunicación empática y no es lo mismo que la comunicación simpática. No entendí nada, Luis, no te preocupes, yo te voy a explicar. La comunicación efectiva depende de 2 pasos esenciales. Primero comprender, luego ser comprendido. No dije oír, dije comprender. Primero comprender lo que la otra persona piensa y siente.
comprender el punto de la otra persona. Y ya que lo comprendo, entonces yo necesito que ella me comprenda a mí. Vuelvo a repetir, la comunicación efectiva es comprender, ser comprendido. ¿Primero qué? Ok, entonces, a ver Lilia, vamos a hablar, porque tuvimos un desacuerdo y necesitamos a ponernos de acuerdo. A ver, entonces lo primero que vamos a hacer, explícame otra vez, por favor. Quiero comprender. Explícame, por favor. Dame la oportunidad de volverte a escuchar. Y tú le das la oportunidad a la otra persona de que hable primero. Eso ya de por sí muestra cortesía, ¿o no? Yo te quiero comprender. Explícame cuál es tu punto. Entonces dejas que la persona hable. Y no la interrumpes. La escuchas con atención y con respeto. Mucho cuidado con las muecas, con las burlas, con las risitas. No. Muestra respeto. Escucha a la persona. Mírala a los ojos. Escucha lo que dice y cómo se ve y cómo se siente cuando se está expresando. Y ya que termine, ¿ya terminaste? Ya. ¿Me estás oyendo? Sí, te estoy oyendo. Ok. Entonces ahí lo ideal es que tú hagas algo como esto. Déjame ver si te entendí bien. ¿Oyen lo que acabo de decir? Déjame ver si te entendí bien. Esta es la clave para saber si has comprendido a la persona con la que tienes el desacuerdo. Esta es la clave para saber si la comprendiste. La clave para saber si la comprendiste es que ella te diga sí me entendiste. Esa es la clave. Tú no puedes decir ya, sí te entiendo, no, sí ya sé lo que te pasa. Bueno, eso dices tú, lo tiene que decir ella. Así que, si tú me dices a mí, ¿qué pasó? Tú me dices, a ver, es que tú dijiste esto, se me hizo grosero de tu parte, me sentí humillado. Ok. A ver si te entendí. Tú me estás diciendo esto y entonces tú con tus propias palabras le dices a la persona lo que tú crees que es el problema. Oh, ok, tú pensaste esto, sí, ok. Te sentiste así, sí. O esto fue el problema, sí, eso fue el problema. Ok, ya le entendiste. Cuando esa persona, tu pareja, te diga, sí es eso, entonces ya la comprendiste. ¿Está claro? Ella tiene que certificar que la comprendiste, no tú. Ella tiene que decir, y la única forma en que va a poder hacer eso es cuando tú le repitas con tus propias palabras, con respeto, lo que tú crees que te ha dicho. ¿Están entendiendo el punto? No es suficiente con que le escuches. Tienes que decírselo y que ella te diga, sí, eso es, sí. Ahora, ¿ya se dieron cuenta? Toma tiempo eso, ¿verdad? Toma todos tus sentidos. No puedes estar con un ojo al gato y otro al garabato. Si ella está hablando o él está hablando y tú estás con el celular, olvídate. Tienes que concentrar tu atención para que entiendas bien de qué te está diciendo y luego tú se lo vas a decir brevemente. Oh, déjame ver si entendí bien. Este es el punto, sí. No, yo no dije eso. Ok, entonces a corregir. A ver, entonces ¿qué me dijiste? Y otra vez. Y mientras tú no comprendas, no pasas al siguiente paso. ¿Cuál es el primer paso entonces? Comprender. ¿Y cuándo lo comprendes? Cuando ella, la otra persona, lo certifique. Cuando ella diga, sí, eso. Y entonces cuando eso pasa, entonces ahora me toca a mí. Ahora yo quiero que tú me escuches a mí, que tú me comprendas, que me escuches. Y si la persona te dice, no, se acabó, no puede haber solución de acuerdo todavía, hasta que ella también esté dispuesto a comprenderte a ti. ¿Entienden? Ahora fíjense bien cómo funciona esto, porque lo he visto, no solo en mi vida, pero lo he visto en las personas, en muchas personas a las que les he aconsejado esto, y he sido testigo. Cuando ellos ponen esto en práctica, y una persona termina de decir esto, y la otra le dice esto, y dice, sí, ese fue el problema. Y entonces cuando una persona que acaba de comprender es sensible a lo que le dijo, normalmente a veces pasa algo como esto. Lo siento, no había entendido. ¿Saben por qué? Cuando hay amor pasa eso. ¿Cuántos tienen hijos aquí? Levanten su mano. La mayoría, todos. Ok.
Cuando tú tienes un hijo y el hijo es chiquito y se tropieza y se lastima y le duele, ¿qué haces tú? ¡Ay, tan bruto! ¡Ándele! Eso haces, por favor no hagan eso. ¿Qué haces tú? Pero tú no le pegaste. Tú no le pegaste. Pero lo amas. ¿Verdad? Y por el amor que lo tienes, aunque tú no le causaste el dolor, por el amor que lo tienes, lo consuelas, lo confortas. Cuando hay amor en una relación y la persona está sufriendo, tal vez está sufriendo por problemas de ella misma que te los pone a ti, pero si está sufriendo y tú captas eso, cuando tú lo captas, te duele a ti porque tú la amas. Y tú le dices, lo siento, veo que estás sufriendo y lo lamento que te sientas así. Y a veces con eso hay un gran progreso en la sanidad de la comunicación. Solo siendo sensible al comprender. Aunque todavía no hay acuerdo, no se confundan. Una cosa es comprender, otra cosa es estar de acuerdo. Comprender no es estar de acuerdo. Yo puedo sentarme y platicar con un ateo y escuchar su punto de vista y comprenderlo, pero no estoy de acuerdo. Pero puedo escucharlo y tratar de comprenderlo. ¿Entienden? Y los ateos pueden hacerlo conmigo. Es más, lo hemos hecho. Yo he tenido conversaciones con personas que no están de acuerdo conmigo, pero me dicen, oh, ya entendí lo que dices, ya entendí la lógica. Ok, se siente bien que te comprendan. Eso sería un gran progreso. Segundo, ahora te toca a ti. Ahora déjate explico yo cómo estuvo la cosa. Y tú das tu punto hasta que te sientas comprendido. Y si tú dices, no siento que me estás comprendiendo, entonces, pues, necesitas completar el ciclo. Comprender, ser comprendido. Y cuando ya se comprendieron, entonces viene la segunda parte. Esta es la comunicación eficaz y la segunda se llama compromiso ganar. ¿A cuántos les gusta perder? Levanten la mano los losers que vinieron hoy. A nadie le gusta perder, ¿verdad? ¿A tú? ¿A ti te gusta perder? ¿Sí? A nadie le gusta ni le debería de gustar perder, y menos en un matrimonio. El matrimonio no es yo gano y tú pierdes. La única solución de un matrimonio saludable, ¿saben cuál es? Ganar. Compromiso, ganar. Es decir, estamos en desacuerdo tú y yo, tenemos que buscar un acuerdo. Yo me comprometo a trabajar contigo hasta que los dos sintamos que salimos beneficiados. Si no hay un acuerdo ganar, entonces todavía no hay acuerdo. En tal caso, si no llega un acuerdo que sea un acuerdo ganar, entonces podemos estar de acuerdo en que no tenemos que estar de acuerdo en todas las cosas. No tengo que estar de acuerdo en todas las cosas con mi pareja, pero puedo estar de acuerdo en eso. ¿Me voy a entender? Somos seres humanos todavía. Podemos estar en desacuerdo y seguir siendo amigos, seguir siendo pareja, seguir siendo confidentes, aunque no estamos de acuerdo en todo, porque somos humanos. Pero lo ideal es un acuerdo en donde los dos sintamos que salimos beneficiados, porque no se valen los acuerdos ganar-perder, y menos perder. Eso es enfermo. Pero el tiempo no da para más, así que voy a tener que interrumpir esta conferencia por cuestión de tiempo. Pero todavía tengo mucho que decir, así que voy a decir de manera muy rápida lo demás. Si el conflicto hubiera sido por una ofensa, ¿cuál sería el camino? En primer lugar, para resolver los conflictos por ofensas, debes perdonar. Independientemente, el primer paso siempre va a ser perdonar. Las ofensas solo tienen dos: o las cobras o las perdonas. Y si eres cristiano, debes perdonar. Eso no significa que vas a ser el que absorba todo el daño, pero de entrada el perdón es incuestionable. ¿Por qué? Porque Dios manda, dice que Dios es un Dios de paz y los hijos de Dios son pacificadores. Segundo, porque el que no perdona se enferma. De por sí ya fuiste víctima de un daño, y si tú no perdonas, te vas a dañar más a ti mismo o a ti misma. Así que el perdón es indispensable para resolver las ofensas. Pero
si la ofensa fue tan grave que amerita una confrontación. Si es una ofensa menor, perdona y olvida. Pero si es una ofensa mayor que amerita confrontación, hay todo un procedimiento bíblico de cómo confrontar una ofensa. Primero hay que ir a solas. Si son cristianos los dos, vas a solas con él o con ella, con tu pareja, y tratas de confrontar a tu pareja a la luz de la palabra con lo que hizo mal. Y si se arrepiente, ok, ahí empieza la solución del problema. Todavía te va a doler a ti, pero va a ser cuestión de tiempo. Si la persona da evidencias de un cambio, de restitución, entonces se va a arreglar. Si es una ofensa mínima, va a ser muy rápido. Si es una ofensa mayor, te va a tomar más tiempo recuperar confianza, pero hay solución. Pero si la persona no se arrepiente después de que intentas hablar a solas, tu pareja, entonces si son creyentes, va a tener que buscar 2 testigos y hacer lo mismo. Y si no, y tienes una iglesia, vas a tener que apoyarte en el liderazgo de la iglesia. Porque eso dice Mateo 18, 15 al 17. Yo no inventé la Biblia. Ahí está. Ese es el procedimiento de Jesús para resolver los conflictos entre cristianos. Y si el esposo es cristiano y la esposa es cristiana, entonces se debe resolver esto cristianamente. Y esa es la forma cristiana de resolver el problema. A solas, si no hay arrepentimiento, 2 o 3 testigos. Si no hay arrepentimiento, la iglesia no son todos los que vienen a la iglesia, ¿eh? La iglesia es el grupo de los comprometidos, de los fieles, empezando con el liderazgo, los que tienen juicio para evaluar imparcialmente a la luz de la Biblia. Si los 2 son creyentes, pero si uno de los 2 no es creyente, entonces es más complicado. Solo puedes hablar a solas y tomar medidas para protegerte. Solas y medidas. Pero cada caso en particular se tendría que explicar. Aquí simplemente quise hablarles de la importancia de pensar en la resolución de los conflictos. Cuando una persona madura en su vida y tiene madurez espiritual y surge un conflicto, todo lo que acabo de decir se resuelve casi en automático. No es mecánico, no es paso número 1, ¿cuál era? ¿El desacuerdo? ¿O era ofensa? ¿Y cuál era la otra? Sí, comunicación, comprender, ser comprendido, y ganar, y ganar. ¿Pero cuál era qué? No es mecánico. Pero se va haciendo parte de tu vida y lo resuelves de manera natural. Pero más o menos esto que desglosé es la lógica que sigue en una relación madura natural. Pero cuando no sabes, cuando vienes de un hogar desintegrado y ha habido malos ejemplos, tienes que conocer el mapa y paso 1 cuál era y paso 2, y se siente mecánico al principio, pero después se aprende. Quiero terminar leyéndoles 3 versículos de 1 Corintios 7. En 1 Corintios 7, 32, sin embargo, quiero que estén libres de preocupación. El soltero se preocupa por las cosas del Señor. ¿Cómo puede agradar al Señor? ¿Quién es la primera persona que deberíamos tratar de agradar? Al Señor. 1 Corintios 7, 33. Pero el casado se preocupa por las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Y la segunda persona que el hombre debería de tratar de agradar, ¿a quién es? A su mujer. 34. Y sus intereses están divididos. La mujer que no está casada y la virgen se preocupan por las cosas del Señor para ser santas tanto en cuerpo como en espíritu. Pero la casada se preocupa por las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Entonces, ¿el casado a quién debe agradar? ¿Y la casada? Primero al Señor y luego a su pareja. ¿Saben qué me dice esto? A mí, en pocas palabras, que Dios quiere que seamos más felices, que lo agrademos a Él y que nos agrademos el uno al otro. El matrimonio no es para vivir en conflicto, aunque los tenemos. El matrimonio es para agradarnos el uno al otro, para agradarnos, para hacernos felices. Yo lo he escuchado y yo lo he dicho, lo he escuchado en algunos de ustedes, decirle a sus esposas, ¿qué quieres? ¿Qué quieres tú? ¿Qué quieres? Y el marido dice, yo lo que quiero es que estés contenta. Yo lo que quiero es agradarte. Y yo también veo a muchas mujeres que se esmeran
porque lo que quieren es que sus esposos estén contentos. Por eso resolvemos los conflictos, para disfrutarnos, para agradarnos y para agradar al Señor. No se rindan, no se resignen a vivir miserablemente y haciéndole la vida miserable a los que los rodean. Si como resultado de esta plática tú descubres que tú tienes problemas adentro por lo que ha pasado, porque no has crecido en ciertas áreas, busca ayuda. Cómprate un libro y lee de tu problema. Si no te gusta leer, ve videos que te recomienden de personas sabias, de predicadores, o busca consejería cristiana. Tienes problemas de enojos, de celos, de inseguridad. Todo eso son problemas tuyos, no son problemas de tu pareja. Pero no se te va a juzgar. Cada quien tiene sus problemas, pero tú tienes que trabajar en lo que te toca a ti. Y si son problemas de comunicación, entonces trata de poner en práctica lo que escuchaste hoy. Estoy seguro que tu relación puede mejorar y puedes ser más feliz en tu relación matrimonial. Oremos. Padre, te damos las gracias por tu gran misericordia y bondad, por darnos la escritura y estos consejos para agradarnos en nuestro matrimonio. Te pido que bendigas cada pareja y a los que vinieron sin pareja, que les concedas ponerse de acuerdo con su pareja si la tienen, o poner en práctica los principios aprendidos, y si son solteros, que les des paciencia para poder esperar en ti una pareja con la que formen un hogar feliz. En el nombre de Jesús, amén.